¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom, bienvenido a nuestro comentario complejo de la parashá esta semana. Esta semana estamos tratando la parashá Vayejí, la última parashá del libro de Génesis. Y hoy en nuestro comentario complejo vamos a continuar discutiendo la primera aliyá que nos corresponde estudiar en este ciclo de lo simple a lo complejo que estamos tratando aquí para ustedes. Amigos, le doy gracias al Todopoderoso por la gran oportunidad que siempre me da de poder compartir lo que estoy aprendiendo del libro que Él entregó a su pueblo, que le sirve de tutor hasta la llegada del Mashiach, como dice Shaul de Tarso. Y vamos hoy a tratar el tema que tenemos en nuestra pizarra. ¿Quiénes son estos? Mashiach ben Yosef y su descendencia. Ese es el tema complejo que vamos a estar tratando hoy. Y vamos a comenzar con nuestro comentario con la oración que nos corresponde para entonces tratar el tema que nos corresponde, valga la redundancia, a tratar hoy. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y poner por obra las palabras de Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de Torah sean gratas a nuestros oídos, a nuestra boca, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torah, y que podamos vivir conforme a tu voluntad, conociéndote cada día, en la fe que hemos recibido por medio de nuestro Mashiach Yeshua. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno amigos, vamos a comenzar hoy con las notas que tenemos para compartir con ustedes. En el comentario complejo de esta semana vamos a estar girando alrededor del versículo 48, del capítulo 48, versículo 8 al 11, como pueden ver en su pantalla. Dice el texto: y viendo Israel a los hijos de José, preguntó: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, que Elohim me dio aquí. Le dijo: acércamelos para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez, y casi no podía ver. Así pues los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. En nuestro comentario anterior discutimos la repetición de estos sucesos como una aparente contradicción a simple vista. Incluso por textos como estos es que la crítica bíblica ha llegado a decir que la Torá es producto de múltiples autores. Sin embargo, sabemos que no es así, pues la Torá es la sabiduría de Dios expresada en palabras, y ella tiene como propósito guiar al humano en su retorno al Creador. La sabiduría se vistió en una historia, pero su mensaje va más allá de la historia. Bien lo dijo Shaul de Tarso: la Torá es espiritual. En enseñanzas anteriores he hablado de cómo Moisés le colocó un velo a la Torá. Velo que se va corriendo una vez que la persona vuelve en Teshuv a su creador, es decir, hace un retorno a su creador. ¿Sabía usted que dentro de la literatura de Israel o dentro de la sabiduría de Israel se enseña que existe un cuerpo espiritual de donde salen las almas de Israel? A esto Pablo le llama la Jerusalén de arriba, nuestra madre, y esto se encuentra en el libro de Revelaciones. Esta idea de los sabios surge del estudio profundo de las historias narradas en la Torá, llevando los sucesos narrados a lo que ellos llaman en nivel Sod misterio. ¿Sabía usted que dentro del pensamiento judío se enseña que la Torá tiene diferentes niveles de percepción? Aquí hablaremos de estos niveles para que así podamos, amigos, ir poco a poco llevándolos a conocer un poco más de la sabiduría que descendió del cielo y se vistió en una historia. No olvidemos las palabras de Pablo, quien dice que el judío aventaja al de las naciones, dado que al judío se le fueron encomendados los oráculos de Dios. ¿De dónde usted cree que Shaul sacó esta idea? Amigos, posiblemente lo tomó de esta parashá. Pues como podrá ver en su pantalla, en esta parashá se encuentra en el capítulo 49, versículo 10, las siguientes palabras: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Shiloh, y sea suya la obediencia de los pueblos. Como puede ver en su pantalla, he incluido una traducción del Targum del Pentateuco para que usted pueda ver cómo ellos entendían este versículo en el tiempo que fue estudiado y escrito el Targum. Mira lo que dice el Targum del Pentateuco. No cesarán los reyes de la casa de Judá, ni cesarán de enseñar la ley a los hijos de sus hijos, hasta el tiempo en que venga el rey Mesías, de quien es el reino, y a quien todos los reinos de la tierra serán obedientes. Qué hermoso es el rey Mesías, que se levantará de la casa de Judá. Qué interesante esta traducción o esta interpretación de este versículo 10 del libro del capítulo 49 de Génesis, ¿verdad? Amigos, se dice que los Targumín son producto del tiempo después del regreso
de los judíos de la dispersión de Babilonia. Dado que muchos no sabían hebreo, sino que su lengua nativa era el arameo, se comenzó a traducir los textos a este idioma para el beneficio de estos. Por esta traducción del Targum, es posible que Pablo, educado a los pies del pensamiento fariseo, bien pudo conocer y aprender esto de su maestro. Entendiendo, mejor dicho, que son los judíos quienes conocen el libro y su forma de comprensión, hoy deseo compartir con ustedes dentro de este pensamiento la exégesis judía, cómo ellos entienden un texto de la Torá y cómo estos explican que la Torá tiene varios niveles de comprensión. Una cosa es interpretación y otra cosa es comprensión. Estos niveles de interpretación o de comprensión, como pueden ver en su pantalla, se conoce como el pardés. El pardés es la palabra jardín en arameo. Y el pardés, la palabra pardés es un acróstico de la P de Peshá, la R de Remes, la D de Drash y la S de Sod. Y como pueden ver en su pantalla, amigos, la palabra pardés en arameo es jardín. Y este acróstico es el método de exégesis judía. Este es el instrumento que ellos utilizan como base para poder estudiar los textos de la Torá. El nivel Peshá es el nivel literal, el nivel simple. ¿Y qué es el nivel Peshá? Es la historia donde se construye el edificio, es decir, la idea. La luz se vistió en una historia y esta historia es el nivel literal. Ahora, el próximo nivel que sigue el nivel Peshá es el nivel Remés, el nivel alusión o alegoría. En este nivel se busca por asociación la relación que tiene una idea con otra. También se descubren en ella las metáforas contenidas en la narración. El nivel Drash es el nivel homilético y de este nivel se extrae la enseñanza general del tema en el texto escrito y se transmite en parábolas. Este nivel es el resultado de la investigación profunda de un texto. El nivel Sod es el nivel misterio y este es el aspecto más elevado de la comprensión de un texto. A este nivel pertenece el misterio del Mesías. El propósito último del mensaje se encuentra en el nivel Sod y es la luz pura del mensaje. Amigos, ¿sabía usted que la única forma de usted poder conocer el misterio del Mesías dentro de la Torá es estudiando la Torá a nivel Sod? Usted no puede sacar los conceptos del misterio del Mesías que Shaul enseña del nivel Peshá. Tiene que ir al nivel Sod de la Torá y es el nivel misterio de ella. Según los sabios, toda la Torá, amigo, contiene estos 4 niveles. Estos 4 niveles de comprensión están contenidos, según los sabios, en toda la Torá. Amigos, la sabiduría es la luz pura del Creador, que se viste en las historias contenidas detrás de la Torá. La persona que estudia la Torá debe ir tras la comprensión de su mensaje. Y es importante saber que la comprensión de un texto siempre va a girar alrededor de la realidad en la que vive el que la estudia. Esta es la experiencia de los profetas. Los profetas profetizaron conforme a la realidad en la que estos vivían en el momento que la luz vino sobre ellos. Sin embargo, los sabios enseñan que todos los profetas profetizaron para los días del Mesías. Vamos a tomar un ejemplo de lo que estamos enseñando. En el capítulo 66 de Isaías dice, en el versículo 20, y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa del Eterno, así de todas las naciones traerá a todos nuestros hermanos en caballo, en carros, en literas, en mulos y en dromedarios, hasta mi santo monte en Jerusalén. Amigos, en el tiempo actual en el que vivimos, la transportación en casi todo el mundo no es igual para el tiempo en el que el profeta está escribiendo. Por tanto, la comprensión de este texto no podemos tomarlo de forma literal. Y es importante saber que la comprensión de un texto no es igual a su interpretación. La interpretación es la consecuencia luego de que la persona ya comprendió el texto que estudia. Cuando usamos este texto de evidencia y de ejemplo y lo estudiamos a profundidad, vamos a ver que el mensaje oculto detrás de esta profecía es que el Todopoderoso de entre todas las naciones va a traer a sus siervos a su casa. Ahora, en el pensamiento judío, comprender es la facultad cognitiva de entender una cosa de otra. Amigos, la interpretación, como les dije, es la consecuencia luego de que una persona haya comprendido el texto que estudia. Y en el pensamiento judío, comprender es la facultad cognitiva de entender una cosa de otra. Cuando la persona logra entender lo que estudia, el paso siguiente es transmitir.
Usted no puede enseñar lo que no conoce. Y eso es sumamente importante. La experiencia, el conocimiento en el pensamiento judío es sinónimo de experiencia, es decir, estar familiarizado con lo que transmites. Esto se llama en el lenguaje de la Torá intimar. Cuando estamos estudiando los textos de la Torá y estamos constantemente envueltos en ello, meditando en ello, levantándonos, acostarnos, estamos constantemente profundizando en ello, estamos intimando con la sabiduría del Creador y a consecuencia de eso vamos a tener experiencias relacionadas a estos textos que estudiamos. Y entonces podemos transmitir lo que conocemos. Es bien diferente al sistema tradicional que conocemos dentro del mundo teológico, donde se va una persona a la universidad, le enseñan una información y esa información es la que va a transmitir. Pero esa información no está acompañada de la experiencia. Y la experiencia es estar familiarizado y estar a sentirse parte de esa experiencia espiritual que está transmitida en la Torá. Usted se preguntará por qué hago esta introducción. Amigos, esta introducción la hago porque en el segmento simple la semana pasada que estuve hablando del ejemplo del hijo pródigo, como el descenso de la persona de su estado de hijo a un estado degradado, debía haber hecho esta introducción para que se pudiese entender mejor el mensaje de la parábola del hijo pródigo. Hoy, en este segmento, vamos a usar este método para poder comprender el mensaje que vamos a transmitir hoy. El mensaje que vamos a transmitir hoy, amigos, no gira alrededor de la historia literal, del aspecto literal del texto. El mensaje que vamos a transmitir hoy, vamos a estar utilizando el nivel de alusión y el nivel de misterio. Todo lo vamos a ir alrededor de este drash, de esta enseñanza que voy a estar transmitiendo a ustedes. Dice el texto en el capítulo 48, versículo 8 al 11. Y viendo Israel los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son? Y respondió a su padre José, son mis hijos que Elohim me dio aquí. Les dijo, acércamelos para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez, y casi no podía ver. Así pues los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no contaba con ver tu rostro, y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. En el sentido literal del texto, el evento alude a la profecía de lo que serán estos dos hijos de Joseph en el conglomerado de tribus que son identificadas como Israel. Efraín será más grande dado que él se convirtió en la cabeza de la tribu del norte una vez Jeroboam fue nombrado rey del reino del norte. Y esto es importante porque muchas de las cosas que giran alrededor de este evento profético se cumplieron en la historia del pueblo. Pero el misterio que gira alrededor de la figura de Efraín y Menasé no se ha entendido bien y hoy vamos a hacer nuestra parte para poder transmitirlo. Históricamente hablando, Jeroboam fue el que trajo un servicio idolátrico al reino del norte, llevando a este pueblo compuesto por las 10 tribus del norte al exilio. Según los sabios, cuando Israel dijo estas palabras, se estaba refiriendo a una visión que tuvo sobre aquello que estaba frente a él en ese momento. Según un midrash, que es el midrash viene de la palabra de la palabra de, y drash, investigar. El midrash es lo que usted encuentra en el midrash es el resultado de la investigación de los textos, ¿ok? Entonces, según el midrash, que se dedica a estudiar los aspectos profundos de la Torá, Israel vio a la serpiente antigua y a la mujer que lo monta, quienes se llaman estos. Y esta fue la visión que tuvo con respecto a Efraín y Menasé. Eso es bien interesante, porque vamos a ver que ellos ven algo más allá que nosotros nos vemos en los textos, que lo vamos a ver en el libro de Revelaciones, pero pasamos por alto por desconocer este sistema. Y esta idea, amigos, por tanto, es bien importante para poder comprender el rol, la función que va a tener la descendencia de Joseph en el plan de redención del Eterno con toda la humanidad. Porque es importante saber que la Torá comienza hablando de Adán, que no es un nombre propio, sino habla del humano, habla de la humanidad, cómo la humanidad cae, y ahora la Torá va a empezar a presentar el plan de redención que va a girar alrededor de este misterio del Adán. Y es Israel parte de esa función, porque Israel es el instrumento mediante el cual el Mashiach va a hacerse presente. Entonces Israel, como ministro de Elohim, va a participar en este gran plan de redención. Pero dentro de este gran plan de redención iba a haber dentro del pueblo de Israel un acto idolátrico
que iba a causar una dispersión y como consecuencia de esa dispersión iba a haber un resultado mayor dentro de este plan de redención que esta gira alrededor del misterio de Efraín. Ahora, sobre la serpiente antigua y la mujer que lo cabalga, lo importante aquí a conocer es que ellos son símbolos de la impureza en la que está sumergida el mundo entero por causa de Adán, por causa del humano. Es importante recordar que en la sabiduría de Israel, Israel es Adán. En otras palabras, Israel es el prototipo de Adán. Una vez leí de un sabio que las 12 tribus de Israel representan a los 12 tipos de seres humanos que existen en el mundo que vivimos. Y una vez que leí eso me impactó muchísimo porque en el momento que lo leí, fue aproximadamente hace 7 años atrás, tal vez 8, cuando leí eso me impactó muchísimo porque decía, esto es una herejía, es imposible. Este hombre se está inventando algo nuevo. Pero después pude entender, entendiendo el método de exégesis judía, que este hombre, este sabio, al estudiar los aspectos profundos de la Torá, no está mirando la historia, que es lo que nosotros nos hemos concentrado, mayormente las personas que vienen del mundo protestante, sino que está mirando lo que está detrás de la historia. Y él está viendo a Israel como el prototipo de lo que es el humano. Y es bien interesante porque cuando pude entender eso, pude estudiar los profetas y ver que cuando el Eterno profetiza sobre Egipto y sobre Babilonia y sobre los demás pueblos, está refiriéndose a esas cualidades que tenían esos pueblos que manifestaban la cultura del Adán caído, del Adán que se alejó del Eterno. Y entonces Israel participó de esa caída también, porque obviamente Israel dejó de hacer la función que les correspondía como pueblo sacerdotal y se inmiscuyó en ser igual a los demás pueblos. Y entonces, cuando usted va entendiendo esto, usted va a entender lo que significa el código Israel es Adán. Sobre Israel cayó la responsabilidad de ser intermediarios, es decir, ministros de Elohim ante las naciones. Esta es la relación que tiene el becerro de oro con lo que hizo Jeroboam. Luego del convenio en Sinaí, donde Israel acepta ser el sacerdote de Elohim ante las naciones, estos construyeron un becerro de oro, quien simboliza la impureza y la idolatría. La tergiversación de la comprensión que tuvieron del Eterno fue lo que los llevó a ellos a crear este becerro. Esto también hizo Jeroboam. Al no conocer la Torá, dado que es el linaje, y por eso se lo mostré al principio, es el linaje de Judá y los levitas quienes tienen acceso al estudio de la Torá, él por ignorancia hizo que todo un reino cayera en idolatría, causando esto su eventual exilio. Esto sabía Elohim de antemano que iba a suceder, y era necesario para que se cumpliera aquello que fue dicho sobre Efraín. Y eso lo vemos en el capítulo 48, versículo 17 al 19, como puede ver en su pantalla. Dice el texto: pero al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le causó disgusto. Asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Menasé. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será multitud de naciones. Es importante saber que son las transgresiones las que causan los exilios en Israel. Y como les dije en otra enseñanza, detrás de un gran mal siempre hay un gran bien. El retorno del exilio de Babilonia, liderada por Ezra, Nehemías y Zerubabel, trajo una reforma en la comprensión de Dios que jamás hubiera sucedido si estos no hubiesen sido exiliados. De un pueblo que se había convertido en politeísta por la ignorancia en el conocimiento de Dios, ahora su monoteísmo se había solidificado luego de esta experiencia del exilio. Son los exilios los que hacen que el exiliado amigo desee a su creador, dado que el confort y la seguridad trae ocio y abandono. Así lo enseña Moisés en Deuteronomios capítulo 11 al 14, donde dice: cuídate, no sea que te olvides del Eterno tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y ya estés harto y hayas edificado hermosas casas y las habites, y tus vacadas y tus rebaños se incrementen, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca, y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud.
El exilio del reino del norte, amigos, también tenía un propósito. Y es que la simiente de Efraín sea mezclada con los demás pueblos para que se convierta en aquello que su abuelo Israel vio en la visión. Según los sabios, la debilidad de Efraín es la pureza sexual. A simple vista esto es difícil de comprender. Sin embargo, cuando aprendemos los códigos de los conceptos generales en el estudio de la Torá, según el pensamiento judío, vemos que este tiene un significado profundo de gran importancia. Cuando estos dicen que la debilidad de Efraín es la pureza sexual, estos aluden a la idolatría. Efraín, al ser producto de una madre gentil y un padre hebreo, posee en su ADN espiritual una mezcla que lo hace blanco fácil para caer en idolatría. Esto porque Efraín no sabe en sí qué es, si hebreo o egipcio. Es importante saber que el pueblo hereda los actos de su rey. Si su rey es puro, todo el pueblo es puro. Pero si su rey es impuro, entonces todo el pueblo es impuro. Efraín, al ser la cabeza del reino del norte, con su impureza impurificó a su reino. Ahora, Yosef es una sombra del Mashiach, el siervo sufriente. Según los sabios, el Mesías que sufre por los pecados de su pueblo, es llamado el Mashiach ben Yosef. Es Isaías el que habla del Mesías que sufre por los pecados del pueblo. Y sobre él dice, y va a ver en su pantalla, que dice, y plujó al Eterno quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Y cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. Amigos, mire ese texto que está en la pantalla. Verá su descendencia. Le pregunto, ¿el Mashiach ben Yosef tiene descendencia? El profeta Isaías dice unas palabras bien interesantes aquí que los lleva a preguntar de dónde saca su idea. Y es interesante porque vamos a ver que en otro texto que ve en su pantalla, Isaías 8:18, el profeta dice unas palabras que también aluden a las dichas por Yosef. Son mis hijos que Elohim me dio. Miren en su pantalla, Isaías 8:18 dice, y aquí yo y los hijos que el Eterno me dio, con señales y prodigios para Israel de parte de Adonai Sebaot, que habita en el monte Sión. ¿Ve el texto sombreado? Yo y los hijos que el Eterno me dio. Son las mismas palabras, la misma idea que transmite la Torá con respecto a Yosef y su descendencia. Qué interesante, ¿no? Estas palabras también las utiliza el autor de la carta a los Hebreos cuando habla con respecto al Mashiach. Y esto se encuentra en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 13b. Entonces, ¿el Mashiach tiene hijos? Es una excelente pregunta. ¿El Mashiach tiene hijos? En el rollo de Ezequiel encontramos una cita enigmática que ha tenido diversos teólogos pensando con respecto a su interpretación. En el capítulo 45 y 46 de Ezequiel leemos sobre un príncipe que presenta sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Ahora, con respecto a este príncipe leemos y vemos en su pantalla, dice, así dice el Señor Adonai, si el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, tomándolo de su heredad, y el regalo pertenecerá a sus hijos y será su propiedad por derecho de herencia. Pero si hace de su heredad un regalo a uno de sus siervos, pertenecerá a éste solo hasta el año de la liberación. Luego retornará al príncipe. Solamente a sus hijos podrá pasar su heredad. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo, despojándolo de su propiedad. Solo de su propiedad particular legará parte a sus hijos, para que nadie de mi pueblo sea privado de su propiedad. Qué interesante, porque si usted va al libro de Revelaciones, usted va a encontrar que el Mashiach le dice a aquellos que vencen, le va a dar parte de su herencia, si lo analiza detenidamente. Ahora, según este texto que hemos leído del profeta, el príncipe tiene hijos. Los sabios de Israel también tienen opiniones diversas con respecto a la identidad de este príncipe. Ahora, es interesante que en este mismo rollo de Ezequiel leemos que dice el texto, y vamos otra vez a la pantalla, yo Adonai seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Adonai he hablado. Mi siervo David en este texto, amigos, alude al Mesías. Y por la lectura simple del texto vemos que es llamado Nasí, príncipe.
Hasta aquí vemos una relación bien importante entre estos textos que vamos a seguir uniendo con otros. En el rollo de Isaías leemos sobre el siervo sufriente, el Mashiach ben Yosef, y lo tiene usted en su pantalla. Dice, y plujó al Eterno quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Qué interesante que Ezequiel habla del Mesías ben David e Isaías habla del Mesías ben Yosef. Sabemos que ambos son el mismo Mesías en diferentes roles. En esta parashá leemos que Israel ve a la descendencia de Yosef. Vamos uniendo las piezas y esto viene de la investigación del Drash para poder entender muchas de las cosas del misterio del Mashiach. El profeta usa este misterio detrás de la narración para revelar lo que ha de ser la descendencia del Mashiach. Entonces, el príncipe, es decir, el Mashiach, tiene hijos. Pero es importante primero entender que cuando hablamos de hijos no estamos hablando de descendencia según la carne. Esto es importante. Ok, vamos a seguir con mis notas. Hasta aquí ahora. Todo esto lo estamos viendo cuando leemos el texto de la parashá por encima de su nivel literal. Vamos a ver muchas enseñanzas con respecto a esta parashá que es ir alrededor de Efraín, pero todo lo van a tomar a nivel literal. Y entonces esto trae una crisis en la identidad. ¿Por qué? Porque la gente piensa que son Efraín en el sentido de linaje de sangre. Y eso no es lo que la Torá quiere transmitirnos con respecto a este mensaje cuando le elevamos de su nivel literal, de su nivel histórico, al mensaje, a la luz, cuando se viste en la historia. Ok. La identidad de Efraín y Menasé, que son los mezclados, es el nivel del misterio de la Torá, una alusión a los gentiles quienes serán mezclados. Pero, ¿quiénes son los mezclados? Pero estos, por ser descendientes de Yosef, son adoptados como hijos de Israel el anciano. Israel el anciano adopta a Efraín y Menasé como hijo. Siendo Efraín y Menasé una sombra profética de los gentiles por la obra del Mesías en el madero, son adoptados como hijos, dado que la sangre del Mashiach purifica al idólatra. Es decir, limpia su vestidura manchada por la impureza. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted lee el profeta Oseas, usted va a encontrar que el profeta Oseas se refiere a Efraín como el idólatra que se mezcló con los pueblos. Habla de Efraín como aquel que practica la inmoralidad sexual y la idolatría. Y cuando usted eleva el texto, porque los profetas escribieron conforme a su época los acertijos y los misterios de la Torá, usted va a entender que cuando hablamos de Efraín estamos hablando de un ser humano que tiene identidad mezclada, que no se sabe qué es, si es del mundo o si es un ser espiritual, porque hebreo alude a lo espiritual y egipcio alude a lo mundano, y tiene una mezcla en sí de idolatría porque va tras los deseos personales de él, que eso es lo que representa la distracción de las mujeres, y en ocasiones desea buscar del creador, y eso es lo que está representado con la idea de hebreo. ¿Ve qué interesante cuando vamos buscando el texto, elevarlo de su sentido histórico al sentido de lo que el Eterno quiere darnos a conocer para que podamos conocer este misterio que se llama el humano y podamos entender qué es el humano? Ahora, como les dije, la sangre del Mashiach purifica al idólatra, es decir, limpia su vestidura manchada por la impureza. En la carta a los hebreos leemos cómo en la Torá casi todo se purifica con sangre. Eso no lo tengo aquí en mis notas, pero vamos a leerlo. Dice en Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ahora, el autor de la carta a los hebreos también escribe el propósito de la disciplina. En Hebreos 12:5-6 dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor ama al que disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es interesante, lo recibe por hijo. ¿De dónde sale la idea? Vemos que Israel el anciano, y esto es una clave muy importante, que cuando vayamos a estudiarlo, cuando usted tenga la oportunidad de estudiar con nosotros en nuestras clases interactivas que vamos a estar preparando con la ayuda del Todopoderoso, o estamos preparando ya, es cuestión de empezar a crear el grupo para entonces enseñarlas, vamos a ver que en las clases que vamos a estar dando, vamos a conocer un poco más sobre este misterio que está dentro de la Escritura y es el Israel el anciano, que representa esta figura en los aspectos espirituales de la comprensión bíblica. Y recordemos, amigos, que toda la Torá es espiritual,
que el mensaje literal es simplemente el instrumento que el Todopoderoso, en la historia mejor dicho, es el instrumento que el Todopoderoso utilizó para poder coger a este humano que se había degradado en sus pecados y elevarlo nuevamente a la estatura de hijo. ¿Ok? Porque el Todopoderoso lo que desea es que todos los seres humanos regresen a Él. Y por eso es que Shaul de Tarso en una de sus cartas dice, ¿es Dios Dios de los judíos solamente? ¿O acaso no es Dios de los gentiles? Eso está en Romano, permítame buscarlo para que usted quede registrado en sus notas, para que usted vea cómo Shaul veía la Torá. Y debemos nosotros también esforzarnos por ver esto y hacer y poder trazar correctamente las escrituras. Vamos a ver si lo tengo aquí marcado, porque pues, yo no me sé la Biblia de memoria. Pero Shaul de Tarso dice que esas palabras que son muy interesantes, vamos a ver si lo tengo aquí escrito. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 29, dice, ¿acaso Él es Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios. Interesante, hay un solo Dios. Hay un solo Dios y ese único Dios es Dios de los gentiles y de los judíos. Mira la visión que está teniendo la Torá Shaul de Tarso. Claro, cuando elevamos la historia de su nivel Peshá y vamos a buscar el misterio que Dios quiere transmitir, vamos a ver que la Torá es mucho más que una historia, como nosotros hemos entendido. Ahora, Dios recibe por hijo a alguien y lo azota. ¿Por qué lo azota? Porque es parte de la disciplina. Y esto es una forma metafórica de explicar la razón de las tribulaciones. En el libro de Revelaciones, como puede ver en sus pantallas, leemos una multitud mezclada que expresa el punto culminante del misterio de Efraín. Efraín es una metáfora de los gentiles. ¿Por qué Efraín es una metáfora de los gentiles? Porque los gentiles tienen una mezcla en su linaje. Y Efraín también es mezclado. Efraín tiene madre egipcia, es decir, que Efraín al tener madre egipcia representa que es un ser humano terrenal, carnal, pero también tiene padre hebreo, en otras palabras, tiene un aspecto espiritual dentro de sí, y es un mezclado. Y sin embargo, Efraín tiene una gran lucha porque Efraín es bien propenso a la idolatría. Y esto, si usted lo entiende, va a encontrar bien interesante el exégesis de Shaul de Tarso en muchas de sus cartas. Quiera el Todopoderoso que lo podamos entender. Miren qué interesante. El libro de Revelaciones expresa el punto culminante del misterio de Efraín. En Apocalipsis 7, 9 al 17 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De toda tribu, nación, pueblos y lenguas que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero vestido de ropa blanca con palma en sus manos. ¿No le parece interesante que parece que el libro de Revelaciones se olvida del pueblo de Israel? Y no es que se olvida del pueblo de Israel, es que el libro de Revelaciones le está explicando los misterios de la Torá. Y nosotros hemos cogido el libro de Revelaciones como un texto de historia que tiene que ver con el fin del mundo. Y por eso es que no entendemos, y por eso es que las clases que vamos a comenzar nuevamente ahora en enero con respecto al libro de Revelaciones, que lo tuvimos que detener por razón del huracán, vamos a estudiar los conceptos generales del libro de Revelaciones para poder entender bien su mensaje. Y mire qué interesante, que vamos a ver esta semana en la Torá que dice Israel el anciano, y viendo Israel a los hijos de José, preguntó, ¿quiénes son? Y respondió a su padre José, son mis hijos que Elohim me dio aquí. Les dijo, acércamelos para que los bendiga. Y los ojos de Israel estaban pesados a causa de la vejez, y casi no podía ver. Así pues, los hizo acercarse y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no contaba con ver tu rostro. Y fíjate, Elohim me ha hecho ver también tu descendencia. Interesante, ¿no? También vemos en el 48, 17 al 19, pero al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Menasé. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será multitud de naciones.
Y bien interesante que esta misma palabra Shaul de Tarso la usa en el libro de la carta escrita a los Romanos, en el capítulo 11, él dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Interesante. Como pueden ver, Shaul tenía una forma de exégesis bien diferente a lo que nosotros conocemos hoy día, que debemos conocer porque Shaul de Tarso es fariseo, estudió en la casa de Gamaliel, es discípulo de Gamaliel, y Shaul de Tarso va a todo lo que aprendió a utilizarlo para el servicio del Mashiach y el propósito de Dios en el Mashiach. Ahora, vamos a continuar aquí el texto de Revelaciones para que puedan ver. Y dice el texto: y claman a gran voz diciendo: atribúyase la salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza a nuestro Dios sea por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó: ¿quiénes son? Vemos otra vez la expresión que vimos en el texto anterior. ¿De dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Ahora el libro de Revelaciones va a ver la culminación de la visión que tiene Israel. Por eso es que es interesante cuando estudiamos la sabiduría de Israel. Los sabios de Israel dicen que Israel, el anciano, quedó impresionado porque vio a la simiente de Efraín como la simiente idolátrica, que estaba siendo influenciada por la serpiente y sobre la mujer que cabalga sobre ella. Una perfecta alusión a la idolatría y la seducción de esta, que está asociado a la impureza sexual. Y ahora vemos que Revelaciones nos va a expresar el plan final de Dios con respecto a la humanidad en general, que está cimentado en el misterio de Efraín. Mire qué interesante. Mire lo que dice el texto. ¿Quiénes son estos y de dónde vienen estos vestidos con ropa blanca? Le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron su ropa y la blanquearon en la sangre del Cordero. El anciano de días que está en el trono, que es una representación de Israel, el anciano, por eso pues, estoy diciendo cosas que aquí en momento usted no va a entender, pero con la ayuda del cielo usted va a entender más adelante. Recibe como hijos a aquellos que fueron limpiados por la sangre del Mashiach, pero a la misma vez los va a llevar a pasar por tribulación para que sus vestiduras sean blanqueadas. Y las vestiduras representa algo bien profundo en el pensamiento judío que con la ayuda del Todopoderoso vamos a enseñar y vamos a poder descifrar estos misterios que aparecen en el libro de Revelaciones. ¿Por qué entonces la gran tribulación? ¿Por qué entonces una tribulación? Esta es la forma en la que el Padre disciplina a todo aquel que tiene por hijo. Es importante saber que el libro de Revelaciones gira alrededor del comienzo del nuevo pacto. Y la obra en el madero del Mashiach abrió la puerta para que Efraín, es decir, los gentiles, pudiesen entrar nuevamente a las promesas del convenio en Israel. Ahora, es importante entender la metáfora. La Torá contiene la sabiduría de Dios escrita en una historia. Cuando vemos lo que hay detrás de la cortina, podemos entender el plan de Dios para toda la humanidad. Cuando hablamos de Efraín, amigos, no nos estamos refiriendo a un linaje de sangre. Cuando decimos que somos Efraín, nos estamos refiriendo a la idea de lo que éste representa. Somos mezclados, no sabemos lo que somos, tenemos una lucha constante en nuestro interior entre lo carnal y lo espiritual. Fuimos una vez idólatras, como lo fue Efraín, pero por el amor que el Padre tiene sobre Joseph, fuimos adoptados como hijos. Por eso leemos a Juan decir: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si ponemos nuestra esperanza en un ADN tribal, que es lo que lamentablemente estoy viendo en el movimiento de las raíces hebreas, las personas están deseosas por saber a qué tribu pertenecen, entonces nos podría eso causar
esto nos podría pasar a nosotros lo que le pasó a aquellos de la generación de Edra y Nehemías. Dado que no podían probar su linaje, fueron expulsados, porque pusieron su esperanza en su linaje. Sin embargo, si ponemos nuestra esperanza en la identidad que tenemos en Mashiach, que Shaul de Tarso enfatiza mucho en eso, por él entraremos en la familia de Dios. Fue por medio de Yosef, por el amor que Israel al anciano le tenía a Yosef, que Efraín y Menasé fueron adoptados como hijos. Ahora usted ve que yo he enfatizado mucho en Efraín, no he hablado de Menasé. En otro momento hablaré sobre Menasé y hablaré de lo que eso representa en el mensaje elevado de la Torá, en el mensaje espiritual. Dios quiera el bendito que hayamos entendido el mensaje que he transmitido hoy y podamos enfocarnos en trazar las escrituras centradas en la esperanza que tenemos en Mashiach Yeshua, para que la gloria de Elohim sea manifestada en nosotros, que somos vasijas de barro. Shabbat Shalom.